Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Cari Sendejas, Alberto Mesa, Flores Alexis, Valdemar, Bog Takovich, Charlie Hernández, Oscar Padilla, Quito Caricaturas, Terfo95, Pablo Gómez, Blackfire, Enrique Vivaz, Darren, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naye Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Josque Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bruno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 20. El viaje. Casi nunca hablaban de sus padres porque hacerlo los dejaba tristes y taciturnos. Vivían el día a día y hasta entonces les había funcionado bien. Pero desde que Alba había tenido aquella visión horrible sobre el nefasto futuro de aquellas personas, había apagado como una vela. Justo como cuando papá y mamá salían en las conversaciones triviales que se daban en cualquier momento los primeros días. La pequeña había pasado una mala noche, una de las peores desde que vivían en el escondite. Había estado ensimismada y pensativa toda la tarde. Con una expresión tan triste como Gabriel no recordaba haberle visto en toda su vida. Ni siquiera Gulick había conseguido arrancarle más que alguna débil sonrisa. Y vaya si sabía que le pasaba algo. No se había apartado de su lado en ningún momento. Durante las horas de la madrugada había lloriqueado entre sueños y su hermana no había conseguido que dejara de hacerlo ni poniéndose a su lado. El muchacho, como todos los chicos de su edad, solía demostrar poco sus sentimientos. Pero aquella noche, los sollozos quedos que parecían querer guardarse para ella le habían preocupado de veras. Por la mañana, Alba durmió hasta más tarde de lo habitual. Gabriel se asomó para verle su cara infantil y asegurarse de que estaba bien, pero al verla arropada en el edredón y los plásticos que usaban para la humedad, de repente se le antojó demasiado pequeña y delgada, tan frágil que tuvo un prematuro brote de sentimiento protector, casi paternal. Le preparó un desayuno especial a base de galletas de chocolate y leche en polvo que calentó en un cazo con ayuda de sus camping gas. Le gustaba el agradable olor de la leche caliente porque le traía recuerdos de aquellas mañanas en casa, antes de ir al colegio. Le gustaba tomar la taza con las manos y sentir el calor confortable, y aun con su corta edad, apreciaba sobre todo el hecho de que todavía pudiera disfrutar de esas pequeñas cosas. De que algo, al menos, quedara. Alba agradeció el desayuno con ojos somnolientos, demasiado dormida todavía para devorar las galletas con la fruición con la que solía hacerlo. Pero se embelesó con el viejo hábito de mojarlas en la taza hasta que quedaban blandas y deliciosas, y la leche se chocolateaba ligeramente. «Tenemos que irnos, Gaby», dijo al fin, todavía concentrada en llevarse la galleta a la boca antes de que cayera en la taza por el peso de la leche absorbida. Gabriel la miró con curiosidad. «¿Irnos a dónde?» «A otro lugar». El muchacho se devolvió en el montón de mantas sobre lo que estaba sentado, súbitamente inquieto. ¿Has sido acaso la tarta de coco?» Alba negó rápidamente con la cabeza. «¿Entonces?», preguntó, pero su hermana permaneció callada mirando el borde mordisqueado de la galleta. Gabriel esperó un largo rato, ya sin hambre, embarcado por el desasosiego. Quería saber, pero el don de Alba lo confundía y le infundía un respeto tan profundo que le costaba mucho esfuerzo hablar sobre ello. «No lo sé», dijo al fin, en un tono neutro que Gabriel no supo interpretar. «¿Irnos a dónde?», preguntó de nuevo. No lo sé», contestó enfatizando cada palabra. «Anda, tonta, ¿en serio que eres tonta?», contestó Gabriel con cierto enfado, convencido finalmente de que su hermana le tomaba el pelo. «A las montañas, creo», añadió después. «Sí, a las montañas de Heidi. Vaya tontorrona». «No, a las montañas altas no, al monte». Gabriel partió otra galleta en dos y mojó uno de los trozos en su taza.
La mañana era fría y la leche se enfriaba rápido. Por favor, ¿quieres dejar de decir tonterías? Es que creo que he soñado con eso, Gaby. ¿Con las montañas o con el monte? Con el monte, donde íbamos con papá y mamá a dar paseos. El que está arriba de todo. Gabriel frunció el ceño. Pues sí que estás buena esta mañana, ¿eh? Alba pareció pensar por unos instantes, poniendo los labios como solía hacer cuando se concentraba mucho en forma de beso. Es que a ver, dijo al fin. Creo que he tenido un sueño que era... Hizo una pausa, como buscando las palabras que necesitaba. Como las cosas que a veces veo. ¿Entiendes? Pues no entiendo, contestó el muchacho, al que todo el asunto empezaba a resultarle extremadamente incómodo. Había vivido con el don de Alba desde que podía recordar. Pero si su hermana iba a tener sueños con imágenes de cosas que estaban por venir, entonces todo adquiriría un prisma nuevo y extraño. No quería escuchar porciones de cosas que a lo mejor ni podía entender cada mañana, porque sabía que a veces era mejor no saber. ¿Cómo puedes saber eso? No tienes ni idea de lo que dices. Íbamos por el monte, Gaby, con Gulik, y tú llevabas una mochila negra con rayitas rojas y un gangurito. Y Gaby, no había ni un solo monstruo. En el monte no hay monstruos. ¿Ves cómo solamente era un sueño, tonta? ¿Por qué? Preguntó, cambiando rápidamente de la sonrisa a la sorpresa. Porque ni siquiera tenemos una mochila negra con rayitas rojas. Alba pestañeó pensativa. Bueno, es verdad, dijo al fin con una pequeña sorpresita. Casi parecía aliviada. Creía que era como... Porque, ¿sabes? Se veía igual. Bueno, tranquila, no te preocupes más. Ya pasó. Mejor, porque yo no quería irme, ¿sabes? Se miraron por un instante compartiendo una sonrisa. Por fin Alba puso uno de sus muchos gestos divertidos y se puso en pie de un salto. Gabriel se alegró, casi parecía repuesta del todo. ¿Puedo jugar con el perrito? Sí, claro, contestó Gabriel, divertido por el diminutivo. Al lado de Alba, el animal casi parecía un dinosaurio. Cuando Alba salió, hacía horas que Gulik trotaba entre las plantas, moviendo el rabo y husmeando la tierra húmeda con el rocío de la mañana. Había aprendido, en el tiempo que llevaba solo, que a veces había buenas cosas para comer en la tierra. Animales de madriguera, insectos y otras cosas. No era su comida favorita, pero cuando el hambre llegó a apretar de verdad, tuvo que adaptarse a sus hábitos alimenticios. La pequeña se acercó y el perro se dejó engatusar por su cariñoso abrazo. Era hora de dejar la casa para más tarde. Sintió en su interior, de su forma difusa, lo mucho que ella lo necesitaba. Desde el escondite, Gabriel miró la escena complacido. Se sentía más tranquilo con el mastín alrededor, y se daba ahora cuenta que había dejado salir a Alba sin haber examinado concienzudamente el perímetro, como solía hacer cada mañana. Nunca sabía si alguna de esas cosas podía llegar por el camino que él tomaba para ir a la tienda, deambulando con pasos inciertos durante la noche. Se había relajado, sí, porque había algo en ese perro que le gustaba, además de su tamaño y su capacidad para hacer frente a los monstruos, como su hermana le había contado. Su padre hablaba a menudo de la nobleza de los animales, y aunque nunca había entendido del todo qué tenían que ver los nobles con los perros, creía que por fin sabía a qué se refería, y creía también que esa era una palabra excelente para describir lo que pensaba del animal. Mientras reflexionaba en si había hecho bien en relajarse tanto, un sonido siseante a su espalda le sobresaltó. Era el camping gas, que crepitaba a medida que la llama fallaba y se apagaba a media circunferencia. «No», dijo más como un acto reflejo que a nadie en concreto. Había olvidado apagarla, y eso, se decía, era lo más importante. La mayor parte de la comida que tenían, por lo menos la que alimentaba de verdad, venía en latas de conserva que había que calentar o se convertían en un masacote incomestible lleno de grasa que resultaba bastante desagradable. Se acercó a la pequeña bombona con el quemador y apartó el cazo donde un pozo de leche hervía tumultuosamente. El mango estaba en extremo caliente, así que lo dejó caer con rapidez. Era demasiado tarde. Una vez hubo apagado el quemador, se dio cuenta por el peso de que estaba del todo vacío. Gabriel no quería volver tan pronto a la tienda, no desde lo que pasó la última vez. Habría apostado una mano a que aquel zombie escalofriante continuaba aún allí, donde lo había dejado, secado por la harina y condenado a darse tumbos contra los estantes por los siglos de los siglos. Y además se resistía a dejar a Alba sola otra vez, no con el incidente de la piscina tan cercano. No había otra cosa que podía hacer. Creía recordar haber visto numerosos aperos de camping en una de las casas cuando hizo la revisión en busca de cosas que podrían serles útiles,
Al menos había una maleta de mimbre con platos, cubiertos y vasos de plástico verde manzana, sacos de dormir y varias tiendas de diferentes tamaños. Pero también otras cosas. Aperos de cocina, aislantes para el suelo y esterillas. Quizá alguien con un equipamiento tan completo podría guardar en alguna parte unas bombonas de camping gas que pudieran usar hasta que pasaran unos días. Abandonó el escondite y se dirigió resuelto hacia la estrecha escalera de caracol que conducía a un pasillo distribuidor donde estaban los accesos a las viviendas. Nunca dejaba que Alba subiera allí porque aún había cadáveres de aquella noche, cuando los muertos irrumpieron en el recinto y acabaron con todo el mundo. Aunque en algún momento pensó en arrastrarlos al interior de alguna de las habitaciones y dejarlos ocultos allí, Gabriel no había querido tocarlos. El olor era ya bastante horrible, y en muchos casos la visión de las heridas atroces era suficiente para querer estar lejos. Pero también había otros detalles, como la sangre, por ejemplo, que tiende a ir hacia abajo como cualquier líquido, y formaba manchas oscuras y tumefactas allí donde tocaba en el suelo. Todo eso le provocaba una manifiesta aversión. Así que evitaba esas cosas. También esas viviendas. Así como uno de los módulos de viviendas que quedaba más al este, porque allí los cadáveres se amontonaban en el pasillo y era imposible cruzar sin tocarlos. Algunas de las puertas de las casas aún estaban abiertas, otras las había abierto él en sus expediciones con una sencilla palanca. Prefería estas últimas porque sabía que no habría sorpresas dentro. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ellas, y hubieran quedado como fotografías de tiempos mejores, sin los espeluznantes rastros de sangre, muebles rotos y otros signos de violencia. Entró en la casa donde estaba el equipamiento de campista y rebuscó en el gran armario que encontró la otra vez, pero lo hizo con cuidado porque todo estaba debidamente ordenado y etiquetado, y mientras hurgaba disfrutó de los paquetes dispuestos de forma tan prolija, un orden y limpieza que, sin ser plenamente consciente, echaba en falta en su vida. Los vasos estaban pulcramente dispuestos en hilera, envueltos en un plástico ni demasiado grande ni demasiado pequeño, los sacos de dormir enrollados y prensados con cuerdas ineficientes y pequeños paquetes. Las mochilas inmaculadas colgaban de unos ganchos en la pared lateral del armario, y los bastones de senderismo se alineaban a su lado con una precisión milimétrica. No le costó mucho encontrar en la parte de abajo una caja de cartón que rezaba Spitzbuben, pero que contenían las ansiadas bombonas. Gabriel sonrió más que contento de su suerte. Había 3 de la misma forma y tamaño que las que cogía de la tienda, y ahora que lo pensaba probablemente habían sido compradas también allí. Había una cuarta bombona azul y achaparrada, pero era mucho más grande y no estaba seguro de que funcionara con el quemador que tenía abajo. Cogió una de las mochilas para empacarlas y llevárselas abajo. No le quedaba mal. Probablemente había pertenecido a un niño como él. Antes de salir se sorprendió a sí mismo con el reflejo de su imagen en un enorme espejo de pared. Impresionado, se observó un largo rato. Era una barbaridad lo mucho que le había crecido el cabello, alborotado y lleno de bucles que apuntaban en todas direcciones. La cara no lucía tan limpia como solía, y la ropa estaba también bastante desasiada. Pero no se vio mal. Era como si hubiera crecido mucho en unos cuantos meses. Tenía los rasgos más definidos y una expresión que era, en algo imperceptible, nueva tras sus ojos oscuros. Hasta le pareció que había crecido al menos un poco. Cuando llegó junto a Alba estaba entretenida con el viejísimo juego de lanzar el palo que luego Kulik traía entre los dientes, resoplando fuertemente y moviendo el rabo como si quisiera despegar. Alba se volvió hacia él cuando lo vio llegar, poniendo su manita sobre los ojos para tapar la luz del sol y hacerse sombra. ¿Dónde estabas?, preguntó. He subido arriba, por un par de cosas, dijo sin detenerse. Quería regresar al escondite para probar las bombonas y quitarse eso de la cabeza, pero cuando Alba se giró para verle pasar experimentó un estremecimiento. «Gaby», dijo lentamente. Algo en su tono de voz hizo que Gabriel se detuviera. «Sí, ¿qué pasa?» «Tu mochila». «¿Qué?» «Es negra con rayitas rojas y tiene un cangurito», exclamó entonces la pequeña como si acabara de rendirse a una evidencia demasiado contundente como para tratar de hacerle frente. «Es la de mi sueño, Gaby». Gabriel permaneció en silencio unos segundos. Luego, como si acabara de transportar una especie de pasaporte enviado desde el futuro, dejó caer la mochila al suelo como si ya no reconociera lo que era. La miró con cierta fascinación, como a un objeto extraño que viera ahora por primera vez. Una broma que a las paradojas de tener un canal de televisión directo con la mañana le traían. Alba nunca había ido arriba.
¿Qué posibilidades había de que mencionara la mochila, su color negro, las rayas rojas que decoraban su mitad superior y la marca de la mochila que exhibía un canguro saltando alegremente con una gorra en su cabeza? ¿Qué posibilidades había? En definitiva, de que solamente unos minutos más tarde, ésta apareciera. Probablemente ninguna. Los dos hermanos se miraron y Kulik, como si hubiera comprendido algo de la escena, se dejó caer al suelo panza abajo soltando un intenso resoplido. Por la noche, mientras cenaba una lata de judías con tomate, los niños se prepararon mentalmente para el viaje. La última vez nos fue bien, dijo Gabriel pensativo, cuando vinimos aquí. Creo que eso que tienes quiere decirnos que es hora de irnos. Así es, dijo Alba aplastando las judías con la cuchara una por una, más por puro aburrimiento que porque le gustara en puré. De hecho, esas judías pequeñas y con regusto a tomate aguado no le gustaban para nada. Y será mejor que sea pronto. Tal vez eso significa que este sitio ya no es nada seguro. Gaby, protestó Alba mirando alrededor con disgusto. Tonta, que sí es seguro, dijo Gabriel dándose cuenta de que la había asustado. No era que le importara mucho desde luego, pero cuando Alba estaba asustada, se despertaba a medianoche con hipidos. Y era una auténtica pesada. Así que mejor quitarle importancia al asunto. Quiero decir, si no nos vamos otro día. Por toda respuesta la pequeña lo miró ceñuda. La cuchara era demasiado grande en su manita pequeña y confería a la escena un aire divertido. Así que creo que sí, que tenemos que irnos. Porque tiene que pasar, ¿no? Preguntó Gabriel. Creo que sí. ¿Y tu sueño no decía dónde vamos? Alba pensó un instante y negó rápidamente con la cabeza. Gabriel se rascó la coronilla entonces, arrugando la nariz como si cavilase algo con cierto esfuerzo. Pues si tiene que pasar, dijo al fin, y sabemos que va a pasar, podríamos quedarnos aquí y sabremos que estaremos a salvo porque, como lo del campo tiene que pasar, entonces no nos pasará nada hasta que vayamos al campo. Alba abrió mucho la boca. Su hermano le miró con el mismo gesto perplejo de sus propias palabras. Y de repente ambos rompieron a reír. Continuaron bromeando un buen rato, formulando sin saberlo algunas de las teorías más enrevesadas de las paradojas del viaje en el tiempo hasta que la noche se hizo vieja y acabaron por dormirse. A la mañana siguiente Gabriel volvió a preparar un desayuno, esta vez a base de barras energéticas de cereales. Alba había pasado mucho mejor la noche, pero tan pronto empezó a revolverse en su edredón, Gabriel la atostigó con preguntas. Quería saber si había tenido más sueños de ese tipo. Todavía con los párpados demasiado pesados como para abrirlos completamente, la pequeña musitó algo de su sueño con un erizo azul, un personaje de un videojuego, y Gabriel se dijo a sí mismo que eso, al menos, no sería nada trascendental. Después de desayunar, Alba no salió a jugar con Kulik, sino que se paró junto a la mochila negra de rayitas rojas. Entonces, dijo Gabriel mirándola de reojo. Ya está. ¿Nos vamos? Alba, sin dejar de mirar la mochila, asintió. Una hora más tarde estaban listos para partir. Gabriel había metido comida, agua y unas mantas en la mochila, pero se sentía extraño porque no sabía qué rumbo debían tomar o qué les separaría la caminata. Imaginaba que una especie de destino encaminaba sus pasos, pero cuando los héroes de las películas ponían expresiones serias y decían con voz engolada, «Es el destino» o «Es mi destino». Pero a Gabriel le preocupaba que el camino que le tenían preparado no tuviera un final tan glamuroso como el de los héroes. Sabía por lo menos cómo llegar al monte sin atravesar las calles del complejo residencial. Podían utilizar el mismo camino que, paralelo al río, le llevaba a la tienda. Este continuaba también hacia el norte. La urbanización hacía prácticamente a pie de la playa y ascendía por las lomas hasta la falda de la montaña. Y allí, dividida por la autopista, moría con apenas una única carretera que distribuía unas pocas comunidades más. Pero un poco más al oeste un pequeño puente peatonal cruzaba esa autopista y les llevaba a una serie de lomas y colinas sin apenas viviendas por donde solían dar paseos con sus padres. Había unos senderos que recorrían todas aquellas colinas. Eran a menudo transitados por aficionados al senderismo y turistas que buscaban respirar un poco de aire lejos de la urbe, pero Gabriel no sabía a ciencia cierta a dónde llevaban. Kulik, sentado sobre sus cuartos traseros y erguido en una pose bastante majestuosa, permanecía a su lado mientras terminaba de preparar la mochila. Gabriel lo miraba de reojo un tanto extrañado.
Era casi como si el perro supiera que se avecinaba un viaje y su expresión era de resignación. Cuando todo estaba listo, se pusieron ropa de abrigo, guantes y un par de gorros de lana. No hacía demasiado frío comparado con lo que habían pasado hacía apenas unas semanas, pero sabía que en la falda de la montaña el viento soplaba con fuerza y las noches podían ser durísimas. ¿Nos vamos?, preguntó Gabriel. Alba sintió completamente determinada. Salieron entonces del jardín y bajaron el pequeño terraplén entre las mimosas para incorporarse al camino. Antes de bajar a la pendiente, los dos hermanos se volvieron a echar un último vistazo al que había sido su hogar. Allí quedaba Bob el ahogado y el jardín, silencioso y aletargado por el invierno. El pequeño escondite entre los macizos se veía ahora extremadamente insignificante, apenas una abertura de un tamaño demasiado pequeño como para percibirse a simple vista. No dijeron nada. El principio del viaje comenzó en silencio. Ni siquiera Gulik parecía animado por el paseo y caminaba junto a ellos con las orejas gachas y el rabo a media asta. Eran las 11:15 de la mañana, y el silencio que los rodeaba apenas se rompía por la fricción de las altas ramas de los viejos eucaliptos y el discurrir del agua en el pequeño riachuelo. Esta ni siquiera era visible, oculta por la desordenada maraña de juncos y arbustos que crecían frondosamente. Al cabo de un poco más de 10 minutos, el camino se vio súbitamente interrumpido por un pequeño barranco. Una sucia tubería salía de entre la tierra, cruzaba el precipicio sin más asideros, y volvía a internarse en la tierra al otro lado junto a una cañería de apenas 1 metro de diámetro que conformaba una boca de túnel. Encima del desnivel, vieron la reja metálica, oxidada y vieja, de una pista de tenis. No me acordaba de esto, dijo Gabriel pensativo. ¿Qué pasa, Gaby? El club de tenis corta el camino. Para llegar al otro lado tendremos que pasar por ahí. Alba miró en la dirección de su hermano, la cual señalaba, pero la boca desdentada de la cañería, lóbrega y profunda, le inspiraba una gran duda existencial. Pero Gaby, tenía que haber traído una linterna, dijo entonces su hermano pasándose una mano por el cabello desaliñado. No me gusta, Gaby. Pues no hay otro camino. Además, no nos va a pasar nada, ¿verdad? Porque tú lo viste. Viste cómo llegábamos al monte. Alba pensó en eso unos instantes, y aunque sabía que tenía razón, el miedo de la oscuridad grabado a fuego en el recuerdo ancestral de cuando el hombre vivía en las cavernas y la noche representaba un peligro mortal, afloró en su ánimo. Gabriel examinó el terraplén lleno de barro y zarzas espinosas. En la parte más baja, unos matojos retorcidos formaban un entresijo inaccesible que hacía el acceso por ese lado imposible. Mira, voy a pasar yo primero y verás que es muy fácil, dijo Gabriel intentando sonar como su padre cuando intentaba convencerles de hacer algo que les infundía miedo. Y efectivamente, el muchacho pasó por encima de la tubería sin mucho esfuerzo, balanceando ambas manos como un funámbulo, hasta que llegó al otro lado. Allí, dio un pequeño salto hasta el suelo. «¡Vamos, ven!», exclamó. Alba, sin embargo, no las tenía todas consigo, principalmente porque la tubería era circular y su superficie estaba cubierta de manchas de humedad y verdín. Aún así empezó a dar los primeros pasos titubeantes. Abajo le esperaba una caída de unos buenos 4 metros, además de matorrales hostiles como una alambrada ensortijada de pinchos. De repente, la pequeña resbaló y cayó sobre la tubería, acabando montada, horcajada y agarrado con las piernas y los brazos como si la abrazara. La tubería se sacudió con un crujido amenazador, levantando pequeñas nubes de polvo y tierra. «¡Alba!», gritó Gabriel. La pequeña, una vez superado el susto inicial, empezó a gimotear, demasiado asustada como para hacer nada. Estaba bloqueada y las piernas empezaban a temblar por la fuerza que ejercía para no voltearse y caer. Aterrorizado, Gabriel intentó saltar para agarrarse de nuevo a la tubería e ir hasta ella, pero era inútil. Estaba demasiado alta, y jamás podría abarcarla con los brazos para encaramarse de nuevo. En su pequeño corazón latiendo a pleno rendimiento, Alba cerró los ojos preparándose para la caída. Las manos resbalaban y sentía que poco a poco iba escorando hacia uno de los lados sin que pareciera que pudiera hacer nada para impedirlo. Pero entonces sintió que algo tironeaba de ella hacia arriba. Un tirón fuerte y enérgico que la transportó hacia adelante por la tubería. Abrió los ojos y vio la tubería evolucionar bajo su vista, dejando atrás las manchas de color verde oscuro. Desde su posición, Gabriel no pudo evitar quedarse súbitamente congelado. Se trataba de Gulik, que había tomado a la pequeña por el cuello de su abrigo
y la transportaba a la seguridad del otro lado. Sus patas traseras resbalaban peligrosamente en la superficie de la tubería, y ésta se bamboleaba arriba y abajo como si estuviera a punto de quebrarse. Sin embargo, eso no detuvo al animal. Embargada por la emoción, Alba emitió un chillido quedo y monótono, como una bocina, hasta que el perro llegó al final de la tubería y la dejó caer cuidadosamente en brazos de su hermano. ¡Atiza!, exclamó Gabriel cuando la pequeña puso los pies de nuevo en el suelo. En su semblante no quedaba ni rastro de la angustia que acababa de sufrir. Tan impresionada estaba por lo que su perrito acababa de hacer. Gulik saltó ágilmente al suelo, donde resbaló brevemente levantando una pequeña nube de tierra. Jadeaba profundamente, dejando colgar una enorme lengua rosada de un lado. «Gaby, el perrito». «Sí, buen perro, dijo Gabriel acariciándole la enorme cabeza por primera vez. ¿Cómo celebraron los niños el fastuoso rescate? Saltaban sobre sus propios pies y daban vueltas alrededor del mastín, prodigándole 1000 caricias. Gulik movía el rabo en un ritmo frenético, contento de haber hecho algo bueno para los amos. Sabía que no eran amos como los otros. Estos eran cachorros, demasiado jóvenes como para castigar lo que le gustaba bastante. Mejor aún, todavía eran capaces de proporcionar comida. Así que, por lo que a él le concernía, tendría que cuidar de ellos más de lo que al principio había pensado. No era que le importara. Esos amos eran buenos. Eran buenos para él. «Bueno, ya solo queda lo más fácil», dijo entonces Gabriel con un fingido entusiasmo. Quería aprovechar la disyuntiva de la celebración para convencer a la pequeña Alba de atravesar el túnel. Era en verdad una abertura inmunda que se adentraba en la loma como la caverna de un dragón. Su parte más baja estaba impregnada de un líquido espeso y oscuro, cuajado de materias irreconocibles, que habían adquirido el mismo aspecto. Una de ellas parecía ser una especie de piña, pero aplastada y de un aspecto blando. Al menos, al fondo se discernía de nuevo un círculo de luz. Aún con grandes protestas, Alba accedió finalmente a entrar en el túnel a condición de ir al lado de su perro. Gulik entró en la cañería sin problemas, olisqueando el suelo con detenimiento. Había una miríada de olores diferentes, todos sutiles y dispuestos en capas superpuestas que fue explorando con deleite. Algunos hablaban de animales muertos, carne demasiado pasada para sugerirle comida, pero otros tenían olores fuertes y embriagadores que le gustaban, a madera, a tierra, a hojas de árboles. Alba, sin embargo, avanzaba con las manos recogidas en el regazo sin atreverse a tocar las paredes, que tenían un tacto pringoso y frío. A mitad del túnel tuvieron que sortear una vieja bicicleta que había quedado trabada. Los hierros, algo retorcidos, despuntaban en todas direcciones como oxidadas lanzas. En la única rueda que le quedaba, los radios conformaban una peligrosa maraña que asemejaba a una barrera hostil. Cruzaron con cuidado, sin apenas visibilidad, cosa que le resultó tanto más fácil gracias a su tamaño. Gulik, en cambio, consiguió atravesar haciendo un estrépito importante. Los hierros raspaban contra las paredes escribiendo un chirrido enervante. A la mayor parte de su estructura afectada por el óxido, terminó por ceder y partirse en dos. Después de un eterno minuto llegaron al final del túnel. No lo habían advertido, pero a medida que avanzaban el hedor se había acentuado hasta convertirse en una nube pestilente a su alrededor. Así que cuando el aire limpio del exterior llegó hasta ellos, lo recibieron con grandes y agradecidas bocanadas. En ese punto la vista de los chalets se perdía, dándoles la impresión de que caminaban ya por un monte abierto. No era así. El estrecho sendero que venían siguiendo serpenteaba por la ladera de una loma en cuya cima había construidas comunidades enteras de vecinos. El sendero continuaba unos cientos de metros para doblar luego a la izquierda. Desde allí continuaba sinuoso y paralelo a la autovía, hasta incorporarse de nuevo a su urbanización a poca distancia del puente peatonal que cruzaba la carretera. Superar la tubería y el túnel les había infundido unos ánimos nuevos que ahora exhibían bajo el sol del mediodía. El viento traía aromas deliciosos de espliego y romero, y aunque no había árboles, la loma desbordaba de un color azul gracias a las explosiones de lavanda. Hacían que no se viera tan tedioso o oscuro. El cielo era un salvaje lienzo de blancos azules, mezcla de nubes inmaculadas y algodonosas y otras más bajas y oscuras, que se arrastraban pesadamente de este a oeste. El sol en su cenit brillaba a intervalos dibujando sombras de nubes en el suelo, y Alba avanzaba y retrocedía recogiendo todo tipo de plantas. Casi parecía que le faltaba tiempo para todo. Había tomado un matojo de tomillo y lo cambiaba de mano constantemente para poder oler el aroma penetrante que se le quedaba impregnado.
Para las 2 de la tarde habían llegado al punto en el camino que volvía a través de un descampado a una de las calles de la urbanización. Esta recorría apenas 200 metros antes de que doblara de nuevo a la derecha para llegar al puente, pero avanzaba paralela a algunos de los chalets, y Gabriel quería asegurarse. A simple vista todo parecía normal excepto por pequeños detalles. El cristal de una de las ventanas estaba roto y la mitad de la cortina colgada hacia afuera. Encontró una abultada maleta con ropa asomando por los bordes en el jardín junto a la plaza del parking, pero no pudo ver ningún auto cerca. La caseta del perro estaba volcada, y en otra de las paredes de uno de los chalets, alguien había escrito con gigantescos caracteres: Rachel, tuvimos que irnos. Te esperamos en el aeropuerto. Te quiere, Nick. Gabriel no sabía suficiente inglés para entenderlo, pero no le gustaba. La gente no deja mensajes pintados en las fachadas, así que imaginaba que era algo relacionado con lo que había pasado. Por fin echó un vistazo a Gulick, que esperaba sentado a su lado. Lo observó un instante y el perro pareció devolverle la mirada brevemente. Gabriel creía que si hubiera algo peligroso el perro podría quizás detectarlo con tiempo suficiente. Pero ¿cómo estar seguro? «Alba», llamó Gabriel. «Hagamos esto rápido». «Ya voy», dijo la niña intentando cruzar con hojas a pocos metros. «Vamos a ir andando deprisa hasta el final, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Y después de un instante añadió: «¿Pero por qué?» «Porque... solamente porque sí, ¿de acuerdo?» «Ok». Caminaron entonces por el lado derecho de la calle con el muchacho receloso de los chalets que estaba al otro lado. A los pocos metros encontraron que una de las puertas estaba abierta, y al pasar Gabriel vislumbró el recibidor apagado y vacío, con un gigantesco aparador descansando en mitad de la habitación. El muchacho sacudió la cabeza e intentó concentrarse en el camino que tenía por delante. No tardaron mucho en llegar donde la civilización terminaba sin más incidencias. Era el límite de la cala de Mijas con Marbella. La carretera terminaba en una rotonda que daba acceso a otras de esas comunidades que le son tan propias a Calahonda. Apartamentos blancos con vigas de madera oscura en las grandes terrazas, jardines y piscinas. Pero en el lado opuesto, sin embargo, un camino de tierra arrancaba hacia el monte. ¿Es por aquí?, preguntó la niña. Sí, vamos. El camino ascendía suavemente hacia una colina de tierra bastante árida. Una pequeña valla de alambres le separaba por la izquierda de un campo de golf, cuyo césped estaba agostado y amarillento por el frío y la falta de agua. Cuando llegaron al primer hito, se volvieron hacia el sur. Allí estaba a la vista toda la urbanización en su máxima extensión, descendiendo progresivamente hasta la playa. El cartel elevado del McDonald's había desaparecido, y una fase entera de una de las comunidades había ardido todos los cimientos, dejando un foso negro, con apenas unas pocas estructuras despuntando entre los restos. Siguiendo a la línea de la costa, la autopista mostraba un aspecto gris y moribundo sin la vida que solían tener sus autos, viajando a gran velocidad en los dos sentidos. Ahora nada se movía por la lengua de asfalto, y aunque estaban muy lejos como para divisar los detalles por todas partes, había objetos de gran volumen obstaculizándola. El silencio era quizá lo más impresionante. Les llenaba los oídos un zumbido que variaba de intensidad. Continuaron la marcha un tanto cansados. Llevaban demasiado tiempo sin moverse, mucho del jardín y la caminata, ahora cuesta arriba, se les estaba haciendo larga. Cuando habían recorrido unos 100 metros hacia septentrión, vieron una casa a la sombra de un enorme árbol. Gabriel la recordaba de antiguos paseos, pero si bien en ocasiones había visto algún caballo atado en el exterior, nunca había visto personas ni actividad alrededor de ella. Cuando pasaban a su lado a menos de 5 minutos del puente que cruzaba la autovía y que llevaba a las montañas, Gulick empezó a ladrar en dirección a la casa. Alba se sobresaltó. «Quieto, Gulick, quieto», decía, pero el perro se entregaba a sus ladridos con una actitud manifiestamente agresiva, dando pequeños saltos con las patas delanteras como si fuera a salir al trote. «Vamos, Gaby, vámonos», pidió Alba. «Gulick», tironeó como pudo del collar, pero le fue imposible moverlo. A Alba no le gustaba la expresión que estaba poniendo el perro, con todos los dientes asomando y los ojos hostiles y furiosos. Por fin, de entre las tinieblas, del interior de la casa surgió una figura. Abandonaba el zaguán con paso lento sujetando un palo en la mano. Era mayor, o eso creían, porque una poblada y larga barba de un color ceniciento tapaba toda la parte inferior de su cara. Allí se confundía con el cabello que caía a ambos lados, grueso y duro como cerdas. En el cuello llevaba una especie de bufanda renegrida que colgaba en hilachos hacia abajo.
cuando el hombre sostuvo algo en sus manos y estaba fuera, aún sin atreverse a descender el escalón que le separaba del exterior, se fijaron que toda su ropa era de hecho un andrajo sucio y raído. Los zapatos abrían por la suela como la boca de alguna bestia hambrienta, y los pantalones tenían un desvaído color gris con grandes lamparones de suciedad en los bajos y las perneras. Sujetaba el palo con ambas manos, envueltas en una especie de vendas sucias. ¡Arrea!, exclamó el hombre bajando el arma. ¡Pero si son niños! Gulick le ladró con los labios tan replegados que un hilacho de baba descolgó lentamente de su hocico. —Gulick, quieto —dijo Gabriel tomándolo por el collar. Por fin el animal pareció conformarse con la presencia de aquel hombre y dejó de ladrar. —Vaya guardián que llevan ahí, ¿eh? ¡Qué buena cosa! —dijo acercándose lentamente. —Pero díganme, ¿de dónde salieron? Nos han asustado, imagínense. Un perro. No veíamos uno desde hace mucho. Gabriel, que acariciaba la cabeza de Gulick sin pausa, no supo muy bien qué responder al tropel de palabras que se le había echado encima. Hacía demasiado tiempo que no veía un adulto, y aquel no parecía el tipo de adulto con el que se hubiera sentido a gusto antes de que todo pasara de todas formas. De hecho, casi podía imaginar a su padre diciendo cualquier excusa amable para continuar su camino, como los ingentes que a veces les pedía algo de suelto cuando iban a Torremolinos. Su padre no les dejaba acercarse. Decía que los ingentes tenían pulgas y enfermedades en la piel. —¡Qué grande y bueno parece! —exclamó el hombre ahora, ya apenas unos pasos de distancia. Gulick seguía gruñendo por lo bajo como un motor de ralentí, con las orejas en punta y el lomo ligeramente erizado. Alba, que estaba ahora fijándose en el hombre que tenía delante, tenía también su propia opinión. No le gustaban sus manos renegridas, sobre todo en las uñas donde una línea negra de pobredumbre perfilaba su contorno. Eran largas y amarillas, llenas de surcos profundos como un fósil castigado por las inclemencias del viento y la lluvia, y en su rostro la piel parecía reseca y tirante sobre los pómulos, produciendo una macabra ilusión de que habían sido retirada y vuelto a colocar de forma incorrecta. —Gaby —dijo Alba con apenas un susurro. —Pero vaya —exclamó entonces el hombre—, 2 niños pequeños. ¿Qué te parece, viejo? ¿Y traen un perro? Se echó a reír, pero la risa sonó algodonosa y apagada, como si luchara por abrirse paso entre unos bronquios demasiado obturados, y le arrancó un acceso de tos. Gabriel, con los ojos muy abiertos, no acertó a decir nada. Aunque era posible que aquel hombre fuera un ingente, todavía tenía muy reciente su propia imagen en el espejo. ¿Acaso no había cambiado él también? ¿Quién sabe lo que ese nuevo mundo lleno de monstruos podría haber hecho en adultos que antes eran normales? ¿Están solos, pequeños? ¿Solitos los dos? Continuó diciendo el hombre avanzando otro paso más. Los 2 niños se miraron, pero de nuevo sin saber todavía qué responder. Bueno, caramba. ¡Qué niños tan buenos! ¿De dónde iban? ¿O acaso venían para volver a casa? Por fin Gabriel consiguió romper el bloqueo de la nueva situación, la cual le había provocado un mudismo temporal. —Sí, señor, vamos a casa —dijo. Alba le miró con una expresión de sorpresa en el rostro. —Muy, pero que muy bien —dijo el hombre—. Los niños buenos van a todos a casa. —Vamos a las montañas —dijo Alba pestañeando entonces varias veces. No le gustaba el hombre andrajoso, pero no quería volver a casa. Quería continuar hacia el monte. Gabriel sintió que el estómago se le endurecía, como aquella vez en la que la señorita Rebeca descubrió unos dibujos de un hombre y una mujer desnudos en su libreta de conocimiento del medio. —Pero oye, a las montañas —exclamó el hombre cambiando la mirada de uno a otro. —¿Qué cosa? Eso está muy lejos, pero bastante lejos de aquí y es peligroso. ¿Has oído? Es muy peligroso para unos niños tan pequeños y un perro tan bueno. ¿Saben que hay cosas en el monte? Vaya que sí. Por eso ya no vamos por ese lado. Porque uno corre, pero las cosas corren más y no se cansan. Rompió a reír de nuevo y la risa brotó otra vez entre toses y carraspeos. No se cansa nunca, monte arriba y monte abajo. Tendremos cuidado, dijo Gabriel mirando hacia su izquierda por donde el sendero subía todavía unos metros y doblaba bruscamente a la izquierda.
Allí al final había un pronunciado precipicio que conducía directamente a la autovía. Estaba tan cerca ya, y sin embargo ahora parecía tan lejano. Quiso estar allí caminando otra vez entre las hierbas ralas con Gulick colisqueando el camino y Alba recogiendo todo tipo de maleza rastrera, como si fueran las más hermosas flores. «Te voy a decir qué vamos a hacer», dijo el hombre. «Entren. Tomaremos alguna cosilla, un poco de agua si quieren. Y tengo cosas buenas para comer». «Quieren cosas buenas, ¿no?» «Claro, a todo el mundo le gusta». «Pues miren, entren, vengan. Y luego yo los ayudaré a llegar a casa, ¿eh? Los voy a ayudar». Alba se debatía entre sentimientos encontrados. Era poco más del mediodía y aunque llevaban comida en la mochila negra con rayitas rojas de Gabriel, el estómago había respondido con un gruñido a la palabra comer. Y había otra cosa. Le gustara el hombre andrajoso no era un adulto, y por lo general los adultos sabían ayudar a los niños en cosas complicadas como las que pretendían llevar a cabo. Su hermano había intentado serlo. Ella lo sabía, pero no era lo mismo. Lo miró a los ojos intentando escrutar más allá de los iris brumosos que bailaban constantemente entre ella y su hermano. Pero solo era una niña y, naturalmente, carecía de la experiencia que otorga la vida a la hora de asomarse al alma de alguien. «De acuerdo», dijo entonces insegura. Gabriel quiso decir algo, pero el hombre andrajoso lo interrumpió. Muy bien. Entonces vamos, vengan». Y sin saber muy bien cómo, los niños se encontraban avanzando con paso indeciso hacia la casa que de repente no parecía tan pintoresca como la casita blanca que daba un aire rural a la escena cuando paseaban con mamá y papá hacía como 1000 millones de años atrás, sino una construcción de piedra y hierro cuya puerta eran unas fauces abiertas. «Vamos a dejar a tu perrito aquí afuera, ¿de acuerdo?», dijo el hombre. «Buen perro, que cuida a los niños, sí». Gabriel dejó caer al suelo el collar de Gulick, que de repente parecía más interesado en olisquear con ceñuda concentración la pared de la casa que en cualquier otra cosa. Mantenía el rabo pegado al cuerpo como cauteloso, y como succionados por una fuerza invisible, atravesaron el umbral. El hombre andrajoso echó un último vistazo al perro antes de desaparecer tras los niños. Gulick, con el hocico impregnado de olores que traían sombras oscuras a su memoria, se volvió cobrando súbitamente conciencia de que había perdido de vista a los amos. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se había cerrado. Capítulo 21. Atrapados. «Estamos bien jodidos», dijo Dowser, con la cara roja por el estrés. Junto a él, Susana asintió ceñuda. Habían arrastrado una rudimentaria mesa de oficina de la primera planta y la habían volcado contra la puerta. Encajaba bien contra el primer peldaño de la escalera, aunque sabían que si los espectros se determinaban a entrar, la barricada no resistía. Volvieron a subir. Allí José y Jürgen daban vueltas examinando la sala sin terminar de decidir acercarse mucho a las ventanas protegidas por barras cruzadas. Se trataba del área de recepción de viajeros, una vasta superficie en 2 alturas y altos techos surcados por curvas estructuras de madera. La sala era diáfana, a excepción de unos bancos y unos mostradores. Desde allí unas puertas de doble hoja daban acceso a los pasillos de enganche, unas pasarelas de hierro y cristal que conectaban con los barcos, pero que ahora conducían a la nada. La sala era testimonio de antiguos horrores. Cerca del extremo más alejado, varios cadáveres estaban dispuestos a varios ángulos sobre charcos de sangre reseca. 3 de ellos llevaban uniformes de la policía local y el resto eran civiles. Una mujer y varios hombres. Alrededor había montones de casquillos de bala. «Me pregunto qué historia hay detrás de todo esto», dijo José, examinando los agujeros de bala que recorrían sus cuerpos por todas partes. Caminaba con la camiseta interior asomando por debajo del chaleco y puesta sobre la nariz, porque el olor estando tan cerca era un extremo espantoso. «¿Crees que esto pudo tener la culpa?», preguntó Urigen, señalando unos barriles pequeños. «¿Qué es?». Urigen hizo rodar uno de los barriles con la bota de forma que el rótulo quedó visible. «¿Combustible marítimo?». «Es lo que usan los barcos», dijo Urigen. «No soy un maldito detective, pero sospecho que esta gente se mató por estos bidones. ¿Quién sabe qué tipo de embarcaciones querían alimentar para huir de aquí? ¿Te suena plausible, Pecho Lobo?». «No me extrañaría. Supongo que historias así deben de darse por todo el mundo, incluso ahora mientras hablamos. Gente que se mata por una caja de chocolates o un poco de agua», dijo José pensativo. «Bueno, aquí hubo al menos un superviviente»,
comentó Urigen. «Mira». Señalaba ahora unas inconfundibles marcas de bota en el suelo. Nacían de uno de los charcos y se encaminaban hacia el acceso por el que habían entrado, cada vez más débiles hasta desaparecer. Se giraron para ver llegar a Susana y Dowser. «¿Cómo vamos a salir de aquí?», preguntó Urigen entonces, cuando los cuatro estuvieron juntos. «Buena pregunta». «Vamos a ver cómo está la cosa allá afuera», dijo Dowser, señalando las ventanas que daban a las grandes puertas de acceso al puerto. La situación era aún peor de lo que habían imaginado. Había miles de espectros sacudiendo los brazos por encima de sus cabezas vociferantes, formando una masa confusa que no parecía ir a ninguna dirección en concreto. Los que estaban cerca del agua caían al mar empujados por el resto, y allí se debatían con una rabia desatada, luchando unos por sobresalir sobre los otros. «Dios mío de mi vida», dijo José con la voz rota. «Es una maldita manifestación», soltó Urigen. Susana se estremeció, recorrida por un escalofrío. No recordaba haber visto jamás tantos zombies juntos. El camino de regreso a las alcantarillas que tan providenciales habían sido hasta ese momento ya no existía como tal. El sitio era propicio, desde luego. La avenida que bordeaba Carrenque no era ni por asomo tan espaciosa. «Amigo, en serio estamos bien jodidos», dijo José de nuevo, dejando colgar el fusil por el cinto y pasándose ambas manos por el cabello. Dowser suspiró con fuerza, pensativo. «Bueno, veamos qué pasa con el barco. Vayamos al otro lado». La vista del otro lado era un poco más esperanzadora. El número de zombies era todavía enorme, pero al menos no tan numeroso. Aún así calculaban que unos buenos 100 metros les separaban del enorme buque. Allí los espectros recorrían los pasillos formados por los grandes contenedores como si estuvieran atrapados en un laberinto, entregados a una búsqueda desesperada de algo o lo que pudieran hacer frente. El aspecto del Clipper Breeze les fascinó, con la proa retorcida y abrazada al muelle de hormigón. Hierros y vigas de acero de enormes proporciones se hallaban enroscados unos sobre otros y despuntaban en todas direcciones formando una intrincada maraña. A través de esta se vislumbraban los diferentes niveles del interior del barco, expuestos ahora a la luz del día. En la segunda planta un retrete colgaba peligrosamente de una tubería oscilando al viento como un monstruoso estandarte. «Carajo», soltó José. «Creo que ese barco no venía a salvarnos», dijo Dowser con la voz queda. «Joder», exclamó Urigen entonces. «Haber venido para esto. Y ahora nos vemos en esta situación de mierda». «¿Habrá todavía alguien con vida allá adentro?», preguntó Susana, pero nadie contestó inmediatamente. Dowser tenía serias dudas sobre eso. El casco del barco era de color negro devorado por manchas de óxido, y la superestructura no se veía diferente. El aspecto de abandono, incluso a aquella distancia, era del todo evidente. Cristales rotos en las ventanas, cañerías partidas que surgían inútiles de la fachada y cables que colgaban inertes por la borda. «¿Y qué vamos a hacer?», dijo José al fin. «Esperemos un poco», contestó Dowser. «A ver qué pasa con esas cosas». La idea les pareció buena a todos, y se sentaron en uno de los bancos. Urigen se tumbó cuán largo era y cerró los ojos, aunque su cabeza danzaba en pensamientos insidiosos y no consiguió relajarse. José, por su parte, había localizado una máquina dispensadora y estaba mirando su interior. Aún en sus bolsas, una especie de magdalenas momificadas habían generado un moho blancuzco a su alrededor, pero las chocolatinas seguían luciendo el mismo aspecto que antes de que el mundo se fuera a pique. Siempre se podía confiar en las chocolatinas. Rompió el cristal con la culata del fusil y extrajo unas cuantas que distribuyó entre sus compañeros. «Qué oportuno es todo esto», meditó Susana. «¿A qué te refieres?», preguntó Dowser. Susana jugaba con el fusil, frotando su superficie con la palma de la mano. «A Aranda», dijo. «Se fue esta misma mañana. Él podría haber hecho algo con su maravilloso truco». Dijo José con los ojos fijos en un punto indeterminado. «De cualquier forma, pronto será mediodía», comentó Dowser, «y los días son tan cortos. No quisiera estar aquí todavía cuando se haga de noche». «Bueno, ya veremos qué pasa», dijo Susana. Pero una hora más tarde la situación no había cambiado en absoluto. En el área diáfana del mismo puerto, el mare magnum de zombies seguía en franca ebullición, evolucionando como una marea que fluye en todas direcciones. El agua estaba también llena de cabezas que intentaban inútilmente mantenerse a flote.
El estruendo era quizá lo peor, alaridos en todos los registros que helaban la sangre en las venas. Susana observaba la escena desde una distancia prudencial para no ser vista, con los brazos cruzados y los hombros encogidos. No le gustaba estar ahí encerrada. Impotente y rodeada de muertos vivientes, le recordaba demasiado a su antiguo yo. Cuando en los primeros días de la infección se mantuvo recluida en su casa, viendo cómo el mundo se desestabilizaba, demasiado asustada para hacer frente a su propia y nueva realidad. Dowser se le acercó. «He estado pensando en un posible plan», dijo. Susana se giró para mirarlo. «Bien, cuéntamelo todo», exclamó Susana, y Dowser vislumbró en su mirada un atisbo de la Susana que fue cuando se encontraron por primera vez en Carrengue. Allí, tras sus ojos color miel, había un deje de inquietud. «Mira, puede salir bien. Estaba pensando en el barco. Tiene que tener barcas de emergencia que podríamos utilizar para escapar de aquí por mar. El problema de verdad es llegar hasta ellas. Es imposible abrir la puerta de acceso desde afuera, que además queda demasiado alta como para que pudiéramos alcanzarla. Pero la proa está destrozada, y por lo que he visto podríamos llegar al interior trepando por entre los restos». No lo sé, dijo Susana moviendo la cabeza. «¿Qué otras posibilidades tenemos?» «No muchas, creo. Pero, ¿qué encontraremos dentro?» «Habrá que averiguarlo. Pero tenemos armas, y vaya si sabemos usarlas». Susana sintió. «¿Y cómo llegamos hasta allí? Hay unos 100 metros de esas cosas. Ni con el triple de potencia de fuego podríamos abrirnos paso». «Ese es el principal problema. Pero se me ha ocurrido algo. Se mueven por el ruido, y no hay nada que les atraiga más que la vista de alguien vivo. Uno de nosotros podría subir a los tubos de conexión de pasajeros y armar un santo Cristo. Gritar, saltar, lo que haga falta para atraerlos. Con un poco de suerte, podremos conseguir que el camino hasta el barco se despeje lo suficiente para intentar llegar». Susana pensó unos instantes con el ceño fruncido. «¿Y si lo conseguimos, qué va a pasar con el que se quede?» Dowser la tomó del brazo para que se desplazara apenas unos pasos. Ahora la estructura larga del tubo de acceso era perfectamente visible. «Mira, ¿ves eso? Se prolonga por encima del muelle y acaba a apenas 2 metros del mar. Desde esa distancia es muy fácil saltar y acabar en el agua». «Entiendo. Así que tomamos la barca y rescatamos al que quede». «Bueno, ese es mi plan a falta de algo mejor». «¿Se lo has dicho ya a los chicos?» Dowser negó con la cabeza. Cuando se acercaron a ellos, José y Urigen escucharon el plan con atención. José se acercó un momento a la ventana para ver el tubo de conexión y volvió con paso lento y dubitativo, manejando datos e ideas en la cabeza. «Hay un problema», dijo. «Hay un buen montón de zombies en el agua y a cada rato que pasa hay más. Se caen los muy imbéciles y se quedan ahí intentando mantenerse a flote. Es como, bueno, un espectáculo enfermizo». «Carajo, no lo había pensado», dijo Dowser chasqueando la lengua. Permanecieron callados unos momentos, reflexionando sobre eso. «Aún así, creo que habría que intentarlo», dijo Urigen, quien llevaba un rato callado. «Yo me quedaré. Creo que puedo saltar y subir a la barca con la suficiente rapidez como para que ninguno de esos hijos de puta pueda atraparme. Al fin y al cabo, ustedes pueden darme cobertura desde la barca, ¿verdad?» Dowser pestañeó y supo en un instante por qué Urigen se mostraba voluntario para esa empresa. Ya no era el Urigen despreocupado y bromista que solía ser. No desde que su error en la apreciación del muro del Borking casi les cuesta la vida a todos. Había sospechado, tal vez, de un modo no del todo consciente, que albergaba sentimientos de culpa. Pero ahora lo sabía. Le miró con ojos apreciativos. «Podemos echarlo a suerte», dijo al fin Dowser. «No, voy a ser yo», contestó. «Estoy de acuerdo con Dowser. Podemos echarlo a la suerte, a ver quién se hace la pajilla más corta», exclamó José intentando distender, detectando una suspicacia de la cual era consciente que estaba ocurriendo. Pero él solo rió a carcajadas. «Es mejor que yo lo haga, amigo. En serio». «Un momento», dijo Susana entonces. «¿Y si no hay barcas?» «Todos los barcos», empezó a decir Dowser, pero José le cortó. «Ya, pero... ¿y si las usaron? Por lo que sabemos, el barco podría estar vacío». «Bueno», contestó Dowser encogiéndose de hombros.
Entonces volvemos aquí otra vez y pensaremos en otra cosa. Estuvieron de acuerdo en eso a falta de una idea mejor. La puerta que daba acceso al tubo de conexión para pasajeros, aunque estaba cerrada, no resultó un problema porque la cerradura se dio con un solo disparo. El engranaje entero salió despedido hacia afuera, humeante, y rebotó hasta 3 veces sobre la pasarela antes de caer. «¡Listo!», dijo Urigen saliendo al exterior. Allá arriba el viento soplaba con fuerza, y en el cielo unas nubes oscuras empezaban a formarse tapando parcialmente el sol. «¡Ah, qué frío, carajo!», avanzó hasta el final, arropado por el estrepitoso clamor de los muertos que vociferaban apenas 6 metros por debajo de él. Urigen se asomó brevemente y descubrió que las caras enervantes de los muertos estaban giradas hacia él, furiosas, proyectando sus garras en el aire intentando asirle. Luego, terminó de recorrer la distancia que le separaba del final y disparó hasta 4 veces al aire. «¡Oigan, hijos de puta!», gritó con toda la potencia que fue capaz. «¡Aquí estoy, imbéciles!». La horda de zombies intensificó el clamor de sus inhumanos alaridos. Saltaban sobre sí mismos intentando llegar hasta donde estaba, totalmente fuera de sí. Sorprendido, Urigen observó que de tanto en cuando alguno de ellos se enzarzaba en una pelea con otro espectro que tenía al lado. El que estaba mirando acababa de hundir los dedos en las cuencas oculares de su enemigo. Hizo tanta presión que en un instante acabó con la cabeza en la mano, arrancándola de cuajo del cuerpo de su víctima. Urigen se estremeció y buscó el hierro de la barandilla para sujetarse, demasiado temeroso por unos segundos de caer abajo. No había visto nunca una congregación de zombies tan masificada. «Bueno», dijo Dowser, «ahora nos toca a nosotros». Se dirigieron a buen paso hacia la escalera que conducía a la salida, revisando los cargadores y desbloqueando los seguros de los rifles. Una vez que hubieron retirado la mesa de escritorio, empezaron todavía unos momentos antes de abrir la puerta para dar tiempo a los zombies a retirarse. Fue Dowser quien pegó el oído en un intento de escuchar si había ruido afuera. Por fin, abrió con exquisito cuidado. Había caminantes, por supuesto, pero en un número mucho menor que en el otro extremo. Aliviado, Dowser abrió la puerta. El plan había funcionado. La vieja maquinaria de combate se puso en marcha. Salieron con rapidez, cubriendo cada uno de los flancos. Sabían que el ruido de los disparos volvería a atraer a unos cuantos, así que no se detenían. Cuando había recorrido casi la mitad del trayecto, se produjo un momento de tensión. Una caterva de zombies salió corriendo del hueco entre 2 hileras de contenedores a demasiada poca distancia de ellos. José estaba cubriendo el otro flanco y ni siquiera los vio. «¡Aquí!», gritó Susana. José se movió con tremenda rapidez, pero los espectros estaban ya encima de Dowser. Incapaz de disparar contra ellos por no tener ya ángulo posible, el gigantón rechazó el primero de ellos con un contundente golpe de culata que lo envió rápidamente al suelo. Susana erró su ráfaga, que arrancó nubes de sangre del pecho de otro de ellos. No acabó con él, pero detuvo su avance el tiempo suficiente para que José, desde su posición, le acertara en la cabeza. El resto cayó también bajo su implacable puntería. «¡Vamos, vamos!», les animó Dowser continuando hacia el barco. Pronto llegaron al punto donde el Clipper Breeze había entretejido su pulpo de proa con el muelle. Allí encontrar un camino hacia el interior resultó más fácil de lo que Dowser había temido mientras corrían. Lo cierto era que la perspectiva variaba demasiado, y el fenomenal amasijo de metal les impresionó pese a lo acuciante de la situación. Se escabulleron ágilmente por entre mamparos vencidos, y muy pronto estaban trepando por entre los restos hacia el interior. Cuando José miró hacia atrás, le complació ver que sus perseguidores carecían de la coordinación necesaria para seguirlos. Les gritaban y golpeaban los restos del barco con las venas del cuello, formando gruesos canalones, pero eran incapaces de seguirlos. «¡Hijos de puta!», soltó José cuando estuvieron arriba, en una especie de corredor que nacía allí mismo y se internaba en el barco. Aunque estaban en buena forma, resoplaban trabajosamente. «Bien, lo logramos», dijo Dowser, respirando por la boca e inclinando sobre sí mismo con ambas manos apoyadas en las rodillas. A lo lejos, amortiguado en parte por la vociferante masa de muertos vivientes, se escuchaba todavía los gritos de Urigen acompañados de tanto en cuando por algún disparo. «Ese cabrón va a quedarse ronco», comentó José. Y como para aliviar el estrés, Susana y Dowser rieron a carcajadas. Capítulo 22. Júcar y Aranda. La pequeña charla entre Paco y Aranda no fue tan mal como había temido en un principio. Fue un interrogatorio en toda regla, y hubo cuestiones sobre las que se regresó una y otra vez, quizá para intentar pillar a Juan en una contradicción.
pero a Juan le sobraban tablas e inteligencia para no ser cogido en una mentira una vez la había inventado. Y después de un par de horas, Paco quedó bastante convencido de que la historia de Juan fue enhebrando poco a poco. No todo fue inventado, por cierto. En ocasiones utilizaba porciones de las experiencias que Susana o cualquiera de los otros supervivientes de Carranqué le habían contado en uno u otro momento, y las aderezaba con elementos de su propia cosecha. En algún momento, Paco le preguntó a qué podría dedicarse si decidían que les gustaba y podía quedarse allí, pero Juan detectó inmediatamente un cambio apenas perceptible en su tono de voz, y la diferencia sustancial entre su sonrisa y la de sus ojos que no acompañaba. Paco era el líder, y era evidente que le gustaba hacerlo. Sin duda había detectado que Juan tenía dotes de mando, y lo último que a Juan le convenía hacer era hacerle creer que tenía delante a un competidor. Apenas percibió eso, Aranda sugirió que le encantaría encargarse de cualquier tarea sencilla que quisieran darle, y que no representara mucha responsabilidad. No llevaba bien tener responsabilidades, que era un buen hombre sencillo, solitario, y que lo único que quería era tener tiempo para escribir sus memorias sobre el apocalipsis, por lo que pudiera llegar en el futuro. Aquello pareció gustarle más, y el resto de la conversación transcurrió con un monólogo interminable donde Paco se prodigió en relatarle experiencias vividas por él, sobre todo en lo que tocaba a las contiendas con los zombies. Según él, fueron los militares quienes lo sacaron del aeropuerto civil y lo obligaron a trabajar la tierra para plantar verduras y hortalizas para su manutención. Una noche, un grupo de soldados ebrios de alcohol los sacó de la cama y los obligaron a correr por el patio de armas en ropa interior, bajo la lluvia. Un escocés llamado Wiggins no pudo soportarlo más y golpeó a uno de ellos en la nariz. Lo acribillaron con sus pistolas durante más de medio minuto hasta que el cuerpo quedó tan agujereado que la cara no era muy diferente al sobaco. Eso les movió a rebelarse. La historia era en verdad tan diferente a la que Hooker le había contado que lo escuchó con manifiesto interés intentando encontrar algún signo de sus mentiras, sin resultado alguno. Probablemente, se dijo, Paco había repasado ese cuento tantas veces en su cabeza que hacía que sonara verídico. Seguramente una parte de él incluso creía que era cierto. Desde allí pasaron directamente al comedor. Eran ya las 7 de la tarde y aunque Juan no lo sabía, a pocos kilómetros los restos de Carranqué humeaban entre islas de fuego y Moses se sumergía en la honda negrura de su propia tristeza en el álamo. El comedor estaba bastante lleno. Como en Carranqué también ellos cenaban temprano para poder dar por terminado el día y no desperdiciar electricidad innecesariamente. Contó unas 20 personas, aunque muchos se marchaban por el estómago lleno y otros seguían llegando. Juan, por su parte, no había probado bocado desde el desayuno, así que celebró enormemente el estofado con zanahorias rojas y brillantes que le pusieron por delante. Hasta tenían un pan de arroz que, mojado en la copiosa salsa, resultaba delicioso. Y para beber una lata de Capitán Cola. «Putos militares», dijo Paco sosteniendo la lata delante de su nariz. «Hasta las latas tienen gradación». Y todos los hombres sentados en la mesa rieron con ganas la broma, incluso Sombra, con el labio partido que lo obligaba a beber de la lata por la comisura derecha. Hablaron también brevemente de las esperanzas de futuro de la comunidad. «Mantenemos las cosas en funcionamiento», explicó Paco. «Es lo que hacemos. Sobre todo el aeropuerto. Todas las mañanas subimos a la azotea y miramos cómo está todo. Esos muertos no duermen nunca, vagan durante toda la maldita noche y acaban en los sitios más inesperados. Puedes irte a la cama una noche y al amanecer a ver allí un grupo de esas cosas, arrastrando sus malditos pies como si fueran nonagenarios que han abandonado sus malditas sillas de ruedas. Me ponen los malditos pelos de punta». «¿Por qué es tan importante mantener las pistas?», quiso saber Aranda. «Porque», dijo girándose hacia él, «estoy seguro de que algún día vendrán los aviones. Esas cosas nos pillaron desprevenidos, pero no me cabe duda de que en las grandes ciudades se trabaja en la reconquista». Sí, también yo lo creo», respondió Aranda, quien por fin comprendía el motivo de aquella historia inventada sobre la toma de la base y la matanza de militares. Solo había que repetirla suficientes veces para que todo el mundo acabara por reemplazar el recuerdo de lo vivido por lo narrado. No funcionaba del todo, por supuesto, pero sí lo bastante como para que, llegado el momento, sonara creíble. Además, en ningún momento vio a Hooker, ni se atrevió a preguntar por él. La hora de dormir llegó cuando el campamento estaba sumido ya en una completa oscuridad. Los hombres dormían todos juntos en un pequeño grupo de bungalows
que habían rodeado de una rudimentaria alambrada de retorcido cable. Como protección contra seres humanos era altamente ineficaz, pero supuso que para los caminantes era imposible de atravesar con sus mermadas capacidades locomotrices. Podía imaginarlos siendo descubiertos por la mañana enredados en los espinos, intentando avanzar con los brazos extendidos, recorridos por profundas laceraciones sin resultado. Por un momento su mente dibujó la imagen horrible de las ropas rasgadas y los trozos de carne muerta que quedaban enganchados en las púas, pero se obligó a sacudir la cabeza y concentrarse en la habitación que le estaban enseñando. Se trataba de una pequeña habitación en el interior de un bungalow, pensado, se diría, para un solo ocupante. La entrada daba a un pequeño salón con apenas un sofá apulgarado por la humedad, y la habitación hacía desde allí a través de una puerta sencilla. Tenía una única ventana, pero había sido clausurada con tablones de madera. «Aquí vas a dormir», dijo el hombre que lo acompañaba. Era enjuto y bajito, y durante la cena descubrió que le llamaban el Rata. Casi prefería no saber por qué. «Yo voy a dormir en el sofá. Cerraré la puerta por fuera con pestillo, ¿de acuerdo?» «La confianza. Sí, hay que ganársela. Si necesitas algo, golpea la puerta. Tengo el sueño ligero y cualquier cosa me despierta. ¿Quieres echar una meada antes de dormir?» No, gracias, estoy bien, gracias. El Rata sintió y se quedó esperando a que Juan entrara en la habitación. Cuando lo hizo, murmuraron un breve buenas noches, y la puerta se cerró trayendo la oscuridad. El sonido metálico de un pestillo le llegó desde el otro lado. Juan se tumbó en la cama, que encontró dando pequeños pasos con los brazos extendidos, tanteando con las manos, y lleno de peripecias. Por un momento, temió incluso dormirse. Dobló la almohada varias veces para mantener la cabeza en alto. Siempre le había resultado imposible dormir así. Esperó con los ojos abiertos, aunque la oscuridad era tal que no había diferencia entre tenerlos abiertos y cerrados. No tenía mucha idea de cómo pensaba Hooker llevar a cabo su plan con el Rata dormitando en la otra habitación. «Tengo el sueño ligero y cualquier cosa me despierta», pero desde luego le daría una oportunidad. Era consciente de que arriesgaban sus vidas, pero le tranquilizaba pensar que, en Carranqué, el suero con el necrosum aletargado estaba a salvo. Si hubiera sabido que el doctor Rodríguez estaba tendido en el suelo con una jeringa clavada en el ojo y que su laboratorio estaba enterrado por varios cientos de toneladas de roca y acero, probablemente habría tenido más cuidado. Pensaba que había unas cuantas preguntas que quería formularle, una vez hubieran escapado y tuvieran oportunidad. Entre otras cosas, quería saber cómo empezó todo. La duda le obsesionaba últimamente, sobre todo en las postrimerías del día, cuando se tumbaba en su cama como ahora. Había sido un fenómeno a nivel global, con una propagación jamás conocida y unos efectos instantáneos. Ni siquiera las plagas más atroces que habían diezmado a la población en épocas lejanas como la muerte negra, la conocida peste, habían conseguido lo que el necrosum. ¿Había sido un invento del laboratorio que había ido mal? ¿Un ataque químico a gran escala orquestada por enemigos del sistema capitalista? ¿O una mutación de otro virus? Una vez vio un reportaje en la televisión que hablaba de la avispa esmeralda, un tipo de avispa que había sido afectada por un agente patógeno hacía 100 millones de años y que había aprendido a convivir con él, reconvirtiendo su ADN. Ahora era capaz de inocular el virus en las orugas para convertirlas en una especie de zombies, manteniéndolas vivas y a su disposición para alimentar a sus crías. Si la naturaleza tenía esas armas, ¿no podía haber desarrollado algo similar para acabar de una vez por todas con esa especie en cabeza de la pirámide alimenticia que tanto daño había hecho al planeta? Pensó en el ébola, engendrándose lentamente en la profunda quietud de las junglas del Congo, en el anthrax o la gripe aviar. ¿No sería acaso Necrosum una especie de nuevo y definitivo intento de Gaia, el sistema regulador del planeta que tiende el nuevo equilibrio, su nuevo campeón de la muerte, para poder deshacerse de la humanidad? Su mente jugaba con esos conceptos cuando un ruido alto e inesperado le hizo dar un respingo en la cama. Tardó unos segundos en identificarlo, pero era el pestillo de la puerta. Se sentó en la cama sintiendo los intensos latidos del corazón en su pecho, pero la puerta permaneció cerrada. Es Hooker, debe serlo. Pero otro lado de su mente se entretenía creando oscuras tramas y sembrando la duda. La confianza hay que ganársela, y no se han creído una mierda de lo que les has contado. Aquí vienen, amigo, aquí vienen.
Así es como lo hacen por la noche, como los militares. Pero el pestillo crujió de nuevo, y la puerta se abrió, chirriando ligeramente sobre sus viejos goznes. En el umbral apareció la conocida figura de Hooker, que llevaba un pequeño bote en la mano. «¡Hooker!», exclamó en voz baja. «¿Pero cómo?» «Cloroformo», dijo el doctor, levantando el bote para que pudiera verlo. «Un grande clásico de película. Ahora el servicio de la Resistance». Y como si fuera una válvula de escape, Juan rió de buena gana, deshaciendo al fin los nudos que se habían tejido en su interior desde que abandonó Carranqué. El camino parecía despejado, con las sombras pobladas del cri-cri de los pájaros que dormitaban en las copas altas. Ninguno de los dos quiso tomar el arma que el rata llevaba consigo, una especie de mini Uzi, por lo que podían decir. Ambos sabían, de todas formas, que no serían capaces de usarla si se presentaba la oportunidad. Abandonaron el bungalow, escudriñando la oscuridad con cierta ansiedad. Las formas oscuras de los troncos se difuminaban y parecían perder consistencia a escasos metros, donde la noche se los tragaba. Hooker respiraba pesadamente en la boca abierta, y hacía un ruido parecido al de un jabato. Pero aún así bajaron los 3 escalones del porche y se alejaron de la zona de edificios camino de la entrada principal. A medida que se alejaban, Aranda fue sintiéndose mejor. Una vez llegaron al límite del camino, descubrieron que podían ver con bastante facilidad. Ahora que las copas de los árboles no obstaculizaban el cielo, se encontraron con una preciosa y gigante luna llena en un firmamento cuajado de estrellas, y caminaron en silencio por el borde de la carretera, intentando no hacer crujir la hojarasca. Por fin, cuando tuvieron la verja de entrada a la vista, Aranda se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Hooker con un susurro. «Silencio», cortó Aranda. Creía haber visto algo por el rabillo del ojo. Miraba ahora a un punto indeterminado de la carretera, haciendo trabajar la vista periférica. Era algo que había descubierto en los primeros días de la infección zombie, cuando sobrevivía en el Rincón de la Victoria y la electricidad se apagó para no volver como la llama de una vela en un vendaval. Si miraba atentamente a un punto en la oscuridad, este se emborronaba, pero los objetos circundantes parecían cobrar volumen. Era lógico pensar que Paco había ordenado vigilar las entradas, sobre todo con un misterioso visitante dentro de las instalaciones. Una de las preguntas más recurrentes durante su entrevista regresaba continuamente a ese mismo punto. «Y dime, ¿has venido solo? ¿O has encontrado a otros supervivientes? ¿Cómo has llevado la soledad de estos 3 meses? ¿Has venido en vehículo? ¿Y de qué clase? ¿Y dónde está?» Sin embargo, después de pasar casi 2 minutos en silencio agazapados junto a la carretera, amparados por el tronco de un árbol, se convencieron de que no había nadie junto a la verja, y empezaron a caminar hacia ella. Pasaron junto a la pequeña caseta de control agachados bajo los grandes ventanales. Pese a que estaban tan oscuras y silenciosas como todos los demás, y por fin se encontraron junto a la puerta deslizante. «Usted tiene que ayudar», dijo Hooker, examinando la altura de la puerta deslizante. Eran barras de hierro verticales gruesas y sin filigranas, sin ningún punto intermedio donde apoyar el pie. Aranda lo miró. Debía medir 1,80 m y pesar cerca de los 100 kilos, de modo que hacer un cabestrillo con las manos probablemente no serviría de mucha ayuda. Entonces, una voz que provenía de la izquierda le sobresaltó. «Quizá esto ayude». Era Sombra. Tenía el pie apoyado sobre un cajón de madera, del tipo que se usaba para embalaje y transporte de mercancías. «¡Marcelo!», exclamó Hooker sorprendido. Con su acento su nombre sonaba algo así como Marcelo. Aranda instintivamente levantó las manos, pero Sombra levantó las suyas también mostrando las palmas desnudas. «No voy armado y no voy a detenerlos», dijo. Aranda y Hooker se miraron sin comprender. «Quiero ir con ustedes», dijo después de soltar un largo suspiro. En la distancia, una gaviota débilmente graznó. El rata abrió los ojos en la oscuridad de la habitación. Lo hizo como quien despierta de un profundo sueño y mira confundido el reloj, incapaz de decidir si es primera hora del día o mitad de la tarde. Pero no había ningún reloj. Por un breve instante se creyó todavía en su casa, un pequeño piso que había heredado de sus padres en el barrio de San Andrés. Trabajaba de basurero, siempre emplazado en la parte de atrás de los camiones, y había resultado uno de los trabajos más gratificantes de todos los que había tenido. Se encontraban tantas cosas interesantes en la basura, pero luego la realidad volvió como un martillazo,
destrozando la escena onírica que había formado en su mente en 1000 pedazos. Cada uno de esos trozos reflejaba ahora imágenes mezcladas de zombies con las bocas abiertas y las manos ensangrentadas, y la verdad de su situación se abrió paso en su mente. «¡Carajo!», pensó. «Todavía es esta mierda». No tenía ni idea de cuánto había dormido ni cuánto faltaba aún para el amanecer, pero no recordaba haber caído dormido tan profundamente desde hacía más tiempo del que podía recordar. Había tenido un sueño extraño. Caminaba por un maltrecho puente de madera por una especie de pantano sombrío. Los charcos de lodo a su alrededor formaban pompas de aire, que luego reventaban y dejaban escapar unas esporas de color del puré de patatas. Estas se mecían en el aire ingrávidas y caían a su alrededor formando una espesa manta de aspecto fungoso. Cuando una de esas esporas caía sobre él, dejaba una mancha desvaída con úlceras sangrantes, como la piel que en ocasiones había visto en algunos de los muertos, y él quería chillar, pero el único sonido que llegaba hasta sus oídos era el puff puff de las burbujas de barro. «Carajo, qué sueño de mierda», pensó mientras se incorporaba en el sofá. Quería un poco de agua, pero no había traído ni una triste cantinflora consigo, y todos los lugares donde conseguirla estaban a buena distancia. «Ni de coña voy a dejar a este solo», se dijo. «Paco me cortaría los jodidos huevos». Se dio la vuelta y se quedó mirando con absoluta perplejidad la puerta de la habitación. Estaba abierta, y las sombras del interior le saludaron con una promesa de condenación. Se lanzó precipitadamente al interior, desplazando violentamente el sofá a su paso, pero la visión de la cama vacía le hizo darse la vuelta con la misma rapidez con la que llegó. «Me va a matar», murmuraba su mente. «Me va a echar a cal viva con la raja en el culo y a tender mis tripas al sol». Pero aún así el rata corrió fuera para dar la voz de alarma. «Marcelo, es de los mejores hombres aquí», exclamaba Júcar en ese momento. Pero Aranda divagaba entre ideas muy diferentes. «No, esto es demasiado fácil. Las cosas nunca son tan fáciles. Hasta la escapada con cloroformo parece sacada de novelas de detectives. Apuesto que a Marcelo es un topo. Quieren ver a dónde voy, quieren que los lleve. Que los lleve a Carranqué para Dios sabe qué». «Pero, ¿por qué Sombra?», preguntó al fin, intentando mantenerse a flote en un mar de dudas. Sombra se encogió de hombros. «No lo sé, amigo», dijo jugando con uno de los bolsillos del chaleco. «Aquí se vive bien, pero siempre que hagas lo que dice Paco. Es un tipo muy imbécil, ¿sabes? Tiene las entrañas podridas, como decía mamá. Y eso no se cura nunca. Se puede cambiar en algunas cosas, pero cuando te casas y dejas de hacer ciertas tonterías. Pero eso que tiene dentro es maldad. Y lo lleva bien adentro. Cuando se enteró de que te había dejado solo con el doctor, me tumbó de una hostia. Así es como dirige esto. Siempre es así. Y lo que hicimos, volamos los barracones y los matamos a casi todos. A los militares me refiero. A los últimos, los que se rindieron, les pasamos el cuchillo y los degollamos. Luego tuvimos que perseguir y volver a matar a muchos de ellos. Incluso algunos compañeros que habían vuelto a la vida. Muchos de los hombres que hay que aquí disfrutaron de aquella noche, pero si se presentara la oportunidad, lo volverían a hacer. Yo no quiero esa vida. He visto en tus ojos que guardas secretos. Pero mamá no tuvo hijos tontos y sé que la hará la gente. Y creo que estás hecho de otra materia. Algo mejor que él. Creo que eres de ese tipo de personas que merece la pena tener al lado. Si alguna vez he visto alguno. Aranda tardó un rato todavía en procesar sus palabras, pero cuando iba a decir algo, Júcar se adelantó batiendo palmas tan quedamente como pudo. «Bravo, Marcelo. Pienso que has elegido muy bien». «Bien, de acuerdo, amigo», dijo Aranda por su parte. «Pues acerca esa caja por donde la trajiste para irnos de aquí de una maldita vez». Sin embargo, entre los árboles distantes empezaron a encenderse luces. Primero un tímido haz de linterna que barría la oscuridad. Luego, luces de neón que se encendían a intervalos irregulares. Permanecieron expectantes ante la visión del campamento que despertaba, hasta que Sombra los sacó de su ensimismamiento. «Tenemos que irnos ya. Los están buscando», dijo Sombra con un deje de nerviosismo en la voz. No añadieron nada más. Empujaron la caja hasta la valla, y Júcar empezó a encaramarse encima. Aranda lo detuvo. «Es mejor que vaya yo primero, profesor»,
dijo. «Por los zombies». Juan saltó a la verja con facilidad sirviéndose de la caja. Apenas sus pies hubieron tocado el suelo al otro lado, echó un rápido vistazo alrededor. A la luz de la luna, las formas de los autos dispuestos a lo largo de la carretera parecían féretros de voluminosas dimensiones, silenciosos y vacíos. Era difícil distinguir a los caminantes entre vagas siluetas bañadas en un tinte azulado, pero esperó a algunos pasos de la puerta con ojo atento. Al otro lado, Júcar y Marcelo empezaban ya a escuchar apenas un murmullo lejano donde de vez en cuando despuntaba alguna voz dando órdenes. «¡Ya, deprisa, Doc!», apremió Sombra. Júcar sorteó el obstáculo como pudo sin mucha elegancia, pero consiguiendo el objetivo de pasar al otro lado. Cayó detrás de Aranda y aunque al principio se sintió aliviado por haber escapado del control de Paco y sus hombres, la visión de la carretera y el campo abierto del otro lado le trajo de nuevo un aviso de terror. Estaba finalmente ahí donde los zombies campaban a sus anchas y podían echársele encima, donde la gente moría desgarrada. Unos segundos después, Sombra caía resueltamente entre ellos. También él echó un vistazo rápido a su alrededor inquieto. No había vuelto a pisar el suelo fuera de la base desde el día que acudió al aeropuerto para tomar un vuelo fuera de España, y cerraron el servicio que ya nunca se reanudaría. «Bueno, ¿cuál es el plan?», preguntó. «¿El plan?», preguntó Aranda. «¡Correr!». «¿Correr?», exclamó Júcar súbitamente aterrado. «Yo puedo correr 100 metros, pero no más». «Pero, ¿cómo llegaste hasta aquí?», quiso saber Sombra. Los ruidos de las voces estaban ya a poca distancia. «Te lo dije, en una moto. Ahora no podemos usarla. Atraería demasiado la atención de los zombies». «En una moto», repitió Sombra atónito. «Crucemos al otro lado de la carretera», exclamó Aranda señalando las extensas parcelas de terreno baldío que tenían a la vista. «Nos perderemos ahí. Al menos no nos pegarán un tiro por la espalda. ¡Vamos!». «Esto es una locura», soltó Júcar nerviosamente, mirando hacia atrás y también a los lados. «Pues toma, carajo», dijo Sombra entregándole algo que no pudo ver muy bien. Cuando sintió el peso y el volumen, así como el frío del metal en su mano, supo de qué se trataba. «Mi arma». «Bueno, pero ya vámonos». Y echaron a correr sintiendo que se adentraban en las vastas planicies del Hades. Alrededor, muchos ojos muertos se giraron para mirarlos, y un pequeño destello de lucidez abrió camino en sus cerebros muertos. Una lucidez que gritaba solamente una palabra en sus mentes muertas: vivos. Comida.